Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, señor ministro, quisiera expresar mi queja por la demora de la celebración de las comparecencias de los miembros del Gobierno para informar sobre las líneas generales del departamento. Usted, en su caso, lo hizo el día 13 de febrero en el Congreso y hoy comparece aquí, en el Senado, más de 2 meses después. Es obvio que ha habido un estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo, pero entendemos, al menos desde mi partido, desde la agrupación socialista Gomera, que el Senado es para muchos una Cámara de segunda en la que se comparece siempre demasiado tarde. No quiero que lo entienda como una crítica dirigida hacia usted, señor Iglesias, pero sí me gustaría que como miembro del Gobierno tomase nota. Esta es la Cámara de Representación Territorial en la que tendría que haber un diálogo más fluido entre el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y las fuerzas políticas que integramos los diferentes grupos parlamentarios. Es, por tanto, el foro más apropiado para analizar la gestión de una crisis sin precedentes en el último siglo, en la que es más importante que nunca la coordinación entre el Estado y las autonomías. A usted le corresponde coordinar las políticas sociales del Gobierno en un contexto de crisis económica y social con cifras devastadoras, que sitúa a una gran parte importante de nuestra ciudadanía en una preocupante situación de vulnerabilidad. El Gobierno ha anunciado que en mayo o junio habrá un ingreso vital. En la segunda mitad de mayo se prevé que esté listo este instrumento para ayudar a los más vulnerables. Sé que es un asunto que gestiona directamente con otro ministerio, pero entiendo que como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales tiene usted las respuestas a estas preguntas que le voy a plantear. En primer lugar, ¿cuándo se prevé su aprobación por parte del Consejo de Ministros? ¿Cuándo se prevé que cobren los beneficiarios? ¿Cuáles son las cantidades que baraja el Gobierno? La ayuda estará comprendida entre 462 euros en el supuesto más bajo y 1.015 euros en el más alto. Y por último, las rentas autonómicas serán compatibles con el ingreso mínimo. Este es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Yo le propongo que utilice nuestra Comisión General de las Comunidades Autónomas para que haya un diálogo abierto a 3 bandas, entre Estado, autonomías y diferentes fuerzas políticas, sobre cómo se va a coordinar y compatibilizar las ayudas sociales de emergencia. Un debate, señor ministro, en el que también será muy importante el papel que desempeñan nuestros ayuntamientos y, en el caso de mi tierra, de Canarias, de los cabildos insulares. Son las administraciones más cercanas al ciudadano y son las que ya se encuentran en primera línea atendiendo los casos más urgentes. En este sentido, el Gobierno no puede demorarse más en la autorización a las corporaciones locales para que utilicen los remanentes que ahora mismo se encuentran bloqueados en las entidades bancarias. No pueden esperar ni un minuto más, señor ministro, y así lo han trasladado en reiteradas ocasiones al Gobierno, sin éxito, por cierto. Otro asunto que nos preocupa es la gestión de las residencias de mayores públicas y privadas. Sé que es un asunto que no compete al Gobierno del Estado, pero esta crisis debe servir como un punto de inflexión y una reflexión colectiva que debemos realizar sobre las preocupantes carencias que han quedado al descubierto. No voy a generalizar, porque por suerte la mayoría de las residencias han actuado correctamente, pero los episodios que hemos vivido, en muchas de ellas no se pueden volver a repetir, ya que, como dijo la escritora Almudena Grandes, lo ocurrido en las residencias a las personas mayores es una de las cosas más crueles que ha pasado. Esa generación de resistentes a la que le tocó pasarlo de todo, la posguerra, el hambre, la miseria, la represión, la emigración, y que luego en la crisis de 2008 fueron el sostén de sus hijos y sus nietos. Y, señorías, les hemos fallado en su etapa final. La mejor política social, a nuestro juicio, es sin duda la creación de empleo para que los ciudadanos puedan disponer, aunque no siempre sea así, de los recursos necesarios. Y en esta línea es un acierto el acuerdo suscrito con los sindicatos y las patronales para ampliar la prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de junio. Es un asunto sobre el que vamos a tener que seguir dialogando y sobre el que se tendrá que tomar nuevas decisiones, porque muchos sectores, entre ellos el turístico, van a permanecer en una situación de parálisis casi total hasta que no se reanuden las condiciones aéreas. En el caso de Canarias, el turismo representa el 36% del PIB y el 40% del empleo. La situación es alarmante y la prórroga de los ERTE va a tener que extenderse mucho más allá del estado de alarma. Por eso, por nuestra dependencia de un sector que va a permanecer prácticamente muerto hasta el próximo año y por nuestra singularidad como región ultraperiférica, es importante que el Gobierno de España tenga en cuenta siempre que las recetas que se aplican en la península no siempre pueden ser las mismas en un territorio fragmentado situado a más de 1.000 kilómetros del continente. Canarias va a sufrir mucho más que cualquier territorio las consecuencias de esta crisis. Nos va a pasar a nosotros y al resto de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y Canarias va a necesitar urgentemente un plan de choque específico. Como vicepresidente del Gobierno, espero que tenga en cuenta esta reivindicación que ha sido planteada por el Gobierno de Canarias, un gobierno progresista,
y que esperamos tenga en cuenta las decisiones que se adopten en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Chinea. Señor González Robato.